Feliz cantando alegre. 19 horas, 1 minuto. Siempre aquí, sí, Él cuida de las aves. Muy buenas noches. Bendiciones. Si Él cuida de las aves, ¿cómo no cuidará también de nosotros? Dios os bendiga. Les habla el pastor Máximo García desde Lima, Perú, San Martín de Porres, a las naciones. Nunca te desalientes, querido hermano. Ponle todo al Señor. Él llevará tus cargas. Él es quien lleva todas nuestras cargas. Gracias, Señor. En Cristo está puesto nuestra fe y nuestra confianza. Síguele. No te canses, no te desanimes. Sigue sus caminos sin cesar. Gracias, Señor. Si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Por siempre me Amén. Gracias al Señor. Feliz cantando alegre. Feliz. Canta alegre a tu Señor. Vivo siempre aquí. Cántale alegre. Búscale. Si Él cuida de las aves, ¿por qué no va a cuidar de nosotros también? Cuidará también. Gracias, Señor. De mí. Así es. Si Él cuida de las aves, nosotros valemos más que las aves, ¿verdad? Él también cuidará de mí. Amén. Sí, Señor. Él cuidará de ti. Gracias al Señor. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, a las naciones. Amén. Estamos compartiendo esta palabra que estaremos recibiendo en esta oportunidad con nuestros amigos. Castillo fuerte es nuestro Dios. No hay otro como Él. Defensa y buen escudo es nuestro Señor. Bien, vamos a empezar con una oración. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar en este estudio bíblico, estudio de la palabra del Señor. Deseamos, Señor, que tú seas quien nos enseñes. Deseamos que tú seas, Señor, nuestro Maestro. Espíritu Santo, tú eres nuestro Maestro por excelencia. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente para recibir tus enseñanzas. Bendice a las personas que estarán también ingresando a través de este medio. Tu bendición sea sobre cada uno de ellos. También bendice a las personas que administran estas redes. Guárdalos, protégelos, cuida a su familia, ayúdalos en sus trabajos. Gracias, Dios Todopoderoso. A ti sea la gloria, a ti sea toda la alabanza. Gracias, Señor. Amén. Gracias a Dios. Bien, castillo fuerte es nuestro Dios. Momentos difíciles en esta época, algo similar como ocurrió, como está todavía la pandemia con nosotros. ¿Sabes quién es Jesús? El Señor del Sabot.
del Sebaot, Señor del Sebaot, omnipotente, omnipresente. Él está, que nos guarda y nos cuida, y por su palabra somos protegidos. Gracias al Señor. Bien, vamos a continuar nuestro estudio bíblico y estamos terminando casi ya las enfermedades que impiden el crecimiento de la iglesia en forma personal como también en forma colectiva. En esta oportunidad estaremos hablando de enfermedades de motivos sociológicos que impiden el crecimiento. Motivos sociológicos. Vamos a mencionar solamente 4 enfermedades. Una de ellas es la cooperación excesiva con varias iglesias. Otro es el aislamiento de las iglesias. Y la otra enfermedad es la vejez. El liderazgo ya está pasando de la edad madura a la vejez. Y el otro es la otra enfermedad, estrangulación. Vamos a explicarlo en su momento. Hoy día vamos a explicar 2 enfermedades. La cooperación excesiva con las iglesias y el otro extremo, el aislamiento de una iglesia con otras iglesias. Sabemos por estudios, todo exceso es peligroso, todo exceso es malo. Y eso es lo que se trata de esta enfermedad, totalmente opuestos. Y vamos a hablar también un poco de la sanidad de estas ambas enfermedades que atacan a la iglesia en forma personal como también en forma colectiva. Bien, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Mire lo que nos exhorta el apóstol Pablo. En ese momento lo está exhortando a Timoteo. Pero también esta palabra es para nosotros. Procura con diligencia, dedicación, presentarte a Dios aprobado, no reprobado. Que Dios pueda aprobar nuestros hechos, nuestras actitudes, nuestras palabras. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Qué tremendo. Que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra? Esta es la palabra. Debemos usar bien la palabra. Esta palabra, tu palabra es verdad. Salió de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa palabra es que somos nosotros limpios. ¿Con qué limpiará el joven su palabra? Su camino, con guardar su palabra. Así es. Entonces esta palabra nos está ayudando para que tenemos que tener bastante cuidado en trazar bien la palabra. En el mismo libro de Timoteo, pero primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 16, nos dice la palabra del Señor: ten cuidado de ti mismo. Pablo le aconseja a Timoteo: ten cuidado. Él era joven, era un discípulo que estaba en proceso de formación, y gracias a Dios, eso lo hablaremos después cuando tenemos el caso de la enfermedad de la vejez. Debemos ya preparar gente joven. Y acá dice la palabra: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Esa nunca va a cambiar. El mensaje es el mismo.
Los métodos pueden cambiar, las personas pueden cambiar, los cargos pueden cambiar, pero el mensaje sigue siendo lo mismo. La doctrina está aquí en la palabra del Señor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Él había recibido la doctrina. Y dice la palabra, persiste en la doctrina, persiste en ello. Debemos persistir en la sana doctrina. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hemos aprendido, estamos hablando, dando la palabra, y los que oyen, también a través de esta palabra, también serán corregidos, instruidos, como dice la palabra. La palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruirnos, a fin de que el hombre esté preparado para toda buena obra. Entonces, eso se trata del estudio de esta noche. Bendiciones, hermano Luis Arias. Dios lo bendiga. La gracia del Señor sea con usted. Hermano Imer, ya la hermana Delia te estaba llamando. Gracias a Dios por todo lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Dios lo bendiga. Estamos en este estudio de la palabra del Señor. La primera enfermedad que hemos estado mencionando por motivos sociológicos porque tiene que ver con las personas, sociología, ¿no? Las personas en tu entorno, es la cooperación excesiva con iglesias. Esta se presenta como una enfermedad porque esta iglesia, esta persona piensa, como iglesia, piensa que al visitar varias iglesias y colaborar con varias iglesias, piensa que va a crecer en su vida espiritual. Y ese es un error. Esta iglesia piensa que colaborando con otras iglesias va a crecer en calidad y numéricamente. Error. Un error significativo. ¿Por qué? No es así, porque cada iglesia, querido hermano, cada iglesia tiene su propio programa. Es más, cada iglesia es diferente. Cada iglesia tiene su propia visión y su misión que cumplir, de acuerdo al entorno de su comunidad, de acuerdo a las personas necesitadas que están en esa iglesia. Hay muchos factores en eso. Entonces, una persona que como iglesia individual piensa que va a crecer espiritualmente, visitando una iglesia, luego yendo al otro, yendo a una campaña, yendo al otro lado, piensa que va a crecer así. Error. Esa es una enfermedad. Alguien dijo, nosotros no somos como pericos que vamos saltando de iglesia en iglesia. No. La persona tiene que estar en un lugar fijo, congregar ahí, recibir palabra allí. Entonces, esta iglesia piensa que haciendo eso va a crecer. Dijimos que cada iglesia tiene su propia metodología y enseñanza que hacer de acuerdo a su necesidad, hemos dicho, a la necesidad del entorno de la comunidad. Trabaja de acuerdo a esa necesidad. Tiene un sistema de seguimiento y consolidación. Es muy diferente a la otra iglesia. Cada iglesia tiene su visión clara en eso. Entonces, una persona como iglesia local va a ir a otra iglesia y le va a sembrar esa enfermedad de que va a querer criticar, cuestionar
de lo que están haciendo porque piensa que el otro está mejor de lo que está haciendo. Y así no debe ser, y así debe ser, y así debe. Entonces esta persona se entorna en ese vicio y empieza a criticar inclusive a los obreros, a los siervos. Y no se da cuenta que está enfermo, está cayendo en una enfermedad de criticar. Y esto también se puede ver o se puede dar en personas que están liderando, en líderes que empiezan a criticar a otros siervos. Y eso es un error. Lo que hemos leído, Timoteo dice que debemos ser personas, que debemos presentarnos a un Dios aprobado. Debemos presentarnos a Dios como siervos aprobados, obreros que no tienen de qué avergonzarse. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Como creyentes, como siervos, como obreros, como ministros, eso es nuestro deseo. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, de no caer en esta enfermedad. Las actividades unidas son buenas. Tiene su lugar. Una actividad unida con otra iglesia tiene su lugar. Tiene su momento. O una denominación unida con otra denominación tienen su lugar. Con objetivos específicos. Eso tiene su lugar. Pero también tiene, como dije, sus limitaciones. Entonces, esta enfermedad de cooperación excesiva, visita excesiva de una y otra iglesia, es una enfermedad. La otra enfermedad, opuesto a esta enfermedad, es el aislamiento. Esta es opuesta a lo que estamos mencionando. Es el otro extremo. Esta iglesia se aísla de las demás iglesias. No quiere tener contacto o comunión con otras iglesias o otras denominaciones. Esta también es una enfermedad. Y muchos pueden cometer este grave error también. Esta enfermedad hace que esta iglesia cree que es la única que tiene la verdad. Como dije, un error fatal. Cree que esta es la única que tiene la sana doctrina. Cree que la única que tiene sus miembros salvos, los demás de otros lugares, de otras iglesias, de otras denominaciones, no son salvos. Y si tiene que por A o B recibir a alguien de otra iglesia o denominación, lo bautizan de nuevo. Entonces es un aislamiento total. Entonces, a veces prohíben, no desean que sus miembros se junten con otras personas de otra denominación o de otra iglesia. Algunos son tan radicales que dicen, te vas a contaminar. ¿Se da cuenta el tipo de enfermedad? Hay varios niveles de enfermedad de este tipo de aislamiento. Muchas personas nos comentan aquellos extremos que hay. ¿Por qué? Ellos mismos dicen, se creen superiores a los demás. Se creen muy espirituales que los demás. Y juzgan a otros que algo mal de repente que hicieron, entre comillas, algo mal que hicieron. Y lo juzgan.
Entonces, ese es un extremo peligroso. Por otro lado, el equipo liderazgo tiene temor de que sus miembros se vayan de su redil. Cierran sus puertas a cualquier contacto con las demás iglesias. Esa es una enfermedad. Por eso dice la palabra, tenemos que tener cuidados de nosotros mismos. No nos ha llamado Dios a juzgar a nadie. Dios es el que se encarga de eso. No nos ha llamado Dios a juzgar, a querer ser perfectos. Eso se encarga el Espíritu Santo. Cometemos un error cuando nosotros queremos exigir, cuando las personas quieren exigir a sus miembros a vivir una vida externa, pero internamente, ¿cómo está? ¿Por qué lo hacen? Bueno, hay varios factores, hay varios motivos. Una de las cosas que se ve claramente, pero que de repente no lo ven, es que refleja un espíritu de orgullo. Sí, orgulloso yo. Refleja eso, da a notarse eso, da a ver eso. ¿Por qué? Porque ellos son pues más espirituales que los demás. Ellos están pues en una iglesia perfecta. No se pueden contaminar. Esas son palabras que hace daño a esa propia iglesia y a las demás. Porque a todos les van a poner dentro de un mismo bolsa. ¿Por qué lo hacen? De repente también es por falta de conocimiento. Falta de conocimiento, falta de estudio. De repente ignoran algunas cosas. O hay cierta indiferencia. En muchos de los casos hemos visto esto, ignorancia, falta de conocimiento. Y la palabra dice que mi pueblo muere, perece por falta de conocimiento. Como dije, prohíben a sus miembros a tener comunión con otros creyentes de otras iglesias o de otra denominación. ¿Por qué prohíben? El aislamiento es una enfermedad bastante significativa que hace daño a la iglesia. Por otro lado, también podemos ver este factor que ellos hacen esto porque quieren cuidar sus normas, sus reglamentos, sus estatutos, sus reglas. Y algunos lo llaman eso como algo del legalismo. Está bien todo eso, pero estas cosas no valen más que la palabra de Dios. Los reglamentos, los estatutos son muy buenos, pero nunca va a ser mayor que la palabra de Dios. El evangelismo no tiene ley. Podemos unirnos, sí, para evangelizar, pero a veces aún eso no tiene. A veces defienden sus doctrinas, algunas de ellas radicales, que a veces no parecen ya doctrinas, sino dogmas. Entonces, esa es una enfermedad bastante grave. El liderazgo es de modo jerárquico y algunas veces autoritaria. Entonces, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? La palabra de Dios dice, ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina. Algunos piensan que la doctrina ya debe ser así. Hay tantas cosas que debemos hablar de eso. Pero que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude
Estas dos cosas, tanto el uno que hemos hablado, el hecho de cooperar en forma excesiva con otras iglesias, y el otro lado, el aislamiento de no querer saber nada con otras iglesias, son enfermedades. Ambos están opuestos entre sí, chocan. ¿Cuál es la sanidad? El punto medio, el equilibrio. Muchos de estos extremos hay desequilibrio y no hay salud mental. No hay salud porque cuando dice la palabra del Señor, así como prospera tu alma, salud, así como prospera tu alma, esa salud está hablando de salud mental. Ni la economía, ni la parte espiritual, ambos tienen que ver equilibrio. Y ese equilibrio es lo que falta en esta enfermedad. ¿Cuál es la sanidad? ¿Cuál es la receta? La palabra de Dios nos dice que los discípulos tenían un bien común. Ese es el principio básico, hermanos. La palabra de Dios está bien claro. Hay un principio básico de la iglesia primitiva que la llaman, o de la primera iglesia que lo llaman, el bien común. Ni por uno ni por otro. Ese es el equilibrio. Ni ricos ni pobres. No hay raza para eso. Entonces nosotros tenemos que aprender lo que dice la palabra. El equilibrio. Y el otro lado es el discernimiento eclesial. Que el Señor nos ayude para que pueda haber entre los líderes ese discernimiento, ni un lado ni el otro lado. Tiene que haber un equilibrio. Pedir al Señor que te dé discernimiento espiritual para poder tener ese equilibrio. No estamos hablando de permisivo, de aceptar todo. No. Estamos hablando de que tenemos que ser equilibrados. Ambos extremos son malos, hemos dicho. Y a veces esos extremos pueden convertirse en un vicio, en un círculo vicioso. Repito, la sanidad para estas dos enfermedades es el equilibrio, teniendo como base el principio bíblico de los primeros discípulos, el bien común. No estoy hablando de comunismo, estoy hablando del bien común. El discernimiento, ese discernimiento eclesial que nos falta muchas veces a nosotros los líderes. Y eso viene de Dios. Que el Señor nos ayude a que pueda haber un discernimiento de acuerdo a lo que dice la palabra. El don de discernimiento nos habla la palabra. Y el estudio de la palabra de Dios nos ayuda a tener cada vez más discernimiento. Como dice la palabra, probaos a los espíritus. Ahí tiene que hablar discernimiento. Ahí está hablando bien claro. Entonces, que el Señor pueda darte la sabiduría si tú eres un siervo de Dios para no caer en estos dos extremos. Ni demasiada visita a otras iglesias o cooperación con otras iglesias y demasiado aislamiento. No vale ninguno de los dos. Tenemos que, ¿por qué no tener comunión con hermanos de otra iglesia? Si somos de la misma fe, somos el mismo Señor Jesucristo, el mismo bautismo, el mismo Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué nos prohíben eso? ¿Te das cuenta? Tengo varios amigos de otras denominaciones, inclusive de otros, como amigos adventistas que me recomiendan su régimen alimenticio. Bueno,
¿Por qué estar enemistado con ellos? Que el Señor te ayude, que el Señor nos ayude. Oramos un momento. Padre, gracias por esta corta reflexión de tu palabra. Gracias por la enseñanza que tú nos has dado. Gracias, Señor, para tener cuidado de estas dos enfermedades que no permiten nuestro desarrollo y nuestro crecimiento, y a veces nos estancamos en eso, de tomar posiciones radicales. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza. Gracias, Señor, por tu enseñanza. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén. Bien, Dios lo bendiga, querido hermano Juan Rodríguez. Bendiciones, Dios lo bendiga. La gracia del Señor lo guarde, lo cuide, lo proteja. Nos estamos despidiendo con esta canción. La Rosa de Sarón. Tú eres la Rosa de Sarón. Señor Jesús, Cantares 2:1. Tú eres la Rosa de Sarón, el lirio de los valles y la rosa del valle de Sarón. Príncipe de paz. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias a Dios. Príncipe de paz. Cantares 2:1 dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Esa palabra yo soy la encontramos muchas veces en las Sagradas Escrituras. Yo soy la puerta. Yo soy el que soy. Linda esa palabra. Yo soy la resurrección. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay varios yo soy. Tarea. ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es el libro de la Biblia que tiene más yo soy? Tarea, querido hermano. Tarea. Hay un libro que habla mucho del yo soy. Dios te bendiga. Yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles, príncipe de paz, admirable. 19 horas, 34 minutos. Bendiciones. Dios los bendiga. La gracia del Señor los guarde, los cuide. Lirio de los valles.